Muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Ateneo de Cádiz. Comenzamos una nueva sesión de nuestra intensa programación y en este caso es el ingreso de una nueva ateneísta. Si hay algún acto importante dentro de cualquier institución y dentro de este Ateneo, es siempre el del ingreso de una nueva persona. Y si además esa persona es amiga y si además esa persona es de reconocido prestigio en su ámbito profesional, pues la satisfacción es doble o es triple. Así que bienvenida, Beatriz, a esta institución. Para presentarla, pues tenemos a doña Carolina Camacho, que no necesita presentación y que es adjunta a este presidente. Cuando quieras, Carolina, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Como ha dicho el presidente, para nosotros, para el Ateneo, es una satisfacción darle la bienvenida a todos los miembros que vienen a incorporarse y formar parte de esta familia de ateneístas. Pero hoy tenemos la doble satisfacción, primero por lo que ha comentado el presidente, de ser una persona muy amiga, conocida y ya seguidora de este Ateneo, que ha participado en varias actividades, pero además porque nos ayuda a seguir incorporando a la mujer al tema del Ateneo para seguir apoyando todo el trabajo que seguimos teniendo y la obligación todas las mujeres para visualizar su papel en la sociedad, en la comunidad y en todas las instituciones. Y para mí es una satisfacción hoy poder presentar a Beatriz, nuestra amiga Beatriz Sáenz Vera, que además gaditana de nacimiento, hizo su licenciatura en medicina ganándola en 1980 con prácticamente casi toda la carrera de sobresaliente y un laude, 15 sobresalientes, con matrícula de honor, de premio de honor. Ella es titulada en medicina interna y neumología, tiene también diploma de médico de empresa, tiene un máster internacional en hipertensión pulmonar que lo sacó en la Universidad Menéndez Pelayo durante 2 años y hizo su tesis doctoral sobre ecografía torácica, diagnóstica e intervencionista con un premio de sobresaliente cum laude. Es además premiada por Pfizer, es un premio sobre el proyecto de mejora de la eficiencia asistencial mediante un nuevo tipo de consultoría entre especialistas de medicina interna, familia y comunitaria, que se le concedió en Madrid en abril del 2005. Pero antes de seguir con todo el desarrollo, no solamente de lo que ha sido su trayectoria profesional, a lo que se ha dedicado de investigación, que lo iremos comentando, y desarrollo, quiero decir que, como prácticamente muchas mujeres de nuestra generación, Beatriz, pues hay que decirlo también, porque es un mérito que creo que tenemos que alabar las mujeres, ha lógicamente llevado al mismo tiempo que su trabajo como profesional, su trabajo como ama de casa, su trabajo en la casa, con 2 hijos, con lógicamente la ayuda de su marido, su pareja, nuestro amigo Antonio Are, lo digo para que no sepan el Antonio. Y además tiene el valor y ha tenido la responsabilidad de la que seguimos teniendo muchas mujeres, cargar, entre comillas, con la responsabilidad que para nosotros no es una carga, es una satisfacción de cuidar de nuestros mayores. Beatriz, ayudada por Antonio y por sus hijos, no solamente se dedicó a trabajar, como yo digo, a nivel profesional, sino a llevar todo el tema de la familia con esa responsabilidad. Es
un tema más a tener en cuenta y que sirva como ejemplo de poder concienciar y tener todo el tema de la familia con el trabajo. Bueno, continuando con el tema de Beatriz, no solamente ella hizo estos estudios, sino que ha dirigido también tesis doctorales, por ejemplo, en la consultoría entre internistas y medios de familia en la mejora de la eficacia de la atención médica, que hizo un estudio prospectivo de casos y de controles en el Centro de Salud de Puerto Real, siendo la persona a la que dirigió la tesis, el doctorado don Jesús Casado, fue durante el año 2004 en la Universidad de Cádiz. Su actividad profesional la desarrolla, primero como médico residente, luego médico de medicina interna, neumología, en el Hospital de San Rafael y en el Hospital de Puerto Real. No solamente ha trabajado como profesional de su especialidad, sino que ha tenido también trabajo como actividad docente, ha sido profesora asociada de Ciencias de la Salud, tutora de residentes de medicina interna en el Hospital de Puerto Real, ha sido ponente en muchos cursos que no los enumero porque creo que lo importante va a ser escucharla a ella, porque tiene una gran relación. Todos los cursos doctorados relacionados con áreas de medicina interna, neumología. Ha sido también moderadora en congresos como el 4º Congreso de la Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes, por poner algunas cuantas. Ha tenido actividades de investigación, por ejemplo, el estudio comparativo en la eficacia y seguridad del levofloxacino, en el tratamiento de la neumología adquirida en pacientes que requieran hospitalización. Ha tenido múltiples comunicaciones a congresos relacionadas con todo el área de medicina interna, medicina del trabajo, salud laboral, geriatría. Y no solamente esas comunicaciones se han dirigido a congresos y a reuniones en España, también en Santiago de Chile, Praga, Hamburgo y Atenas. Para mí, como ya digo, es una satisfacción poderte presentar. Y precisamente en esa idea que ella tenía de seguir apoyando lo que era la visibilidad de las mujeres en el ámbito del trabajo y en la sociedad, cuando terminó la carrera, pues se puso a investigar sobre las mujeres médicos en la Facultad de Medicina de Cádiz, que es precisamente el tema de la que nos va a hablar y nos va a traer, agradeciéndole ya su trabajo y esa visualización de esas mujeres para que no caigan en el olvido. Bienvenida al Ateneo, Beatriz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que nos sigas apoyando desde tu ciencia, desde tu humanidad y desde tu cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Tiene la palabra la doctora Sainz para su discurso de ingreso. Cuando quieras, Beatriz, puedes comenzar. Bueno, primero un agradecimiento al señor presidente del Ateneo, Pepe, y a Carolina, como no, por sus amabilísimas palabras. Tengo vuestra opinión en alta estima y por lo tanto considero que todos los comentarios que habéis hecho, pues me voy encantada con ellos. Muchísimas gracias. Te lo mereces. Muy bien, yo me voy a poner de pie. Sí, nosotros Nos vamos a poner aquí. para poder... Eso. ¿Puedes salir? Hemos dejado cerrado. Lo primero, buenas tardes, estimados ateneístas, queridas amigas, queridos amigos, compañeras, que hay unas cuantas que me acompañan hoy, querida familia. Muy agradecida por vuestra asistencia, por acompañarme. Para mí es un honor hacer esta conferencia de ingreso en el Ateneo de Cádiz y lo quisiera compartir con todos vosotros, que además son caras todas muy queridas. Muchísimas gracias. El tema, como ya hemos hablado, son las primeras médicas
de la Facultad de Medicina de Cádiz. Esta conferencia se basa en un estudio de investigación sobre las médicas de nuestra facultad desde el último tercio del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Fue un trabajo que realizo en el archivo de la Universidad de Cádiz y hace un año que se publica en los cuadernos de investigación de fondos de la UCA. Constará de 3 partes. La primera, la mujer sanitaria a lo largo de la historia, que es importante hacer, aunque sea un breve repaso para comprender muchas cosas. La segunda parte, más importante, las primeras médicas de la Facultad de Medicina de Cádiz. Y la tercera, la repercusión del acceso de la mujer a la profesión médica en la España del siglo XIX al siglo XX. Bien, en cualquier sociedad primitiva y el mundo antiguo siempre ha existido una medicina popular en la que las mujeres ancianas, las mayores, eran las elegidas para aplicar ciertos remedios. Existen multitud de citas históricas y literarias en las que la mujer constituye aquella persona que solventaba los pequeños problemas de salud a nivel doméstico, bien con jarabes, bebedizos, hierbas, y pues eso se transmitía de madres a hijas. Pero también había maestros en el arte de la medicina. Entonces los maestros del arte de medicina normalmente daban clases a todos aquellos que querían estudiar medicina. La mayoría de ellos eran varones, pero existen sus excepciones, como en todos los sitios. Empezamos por el periodo helenístico, en la antigua Grecia, donde no puedo pasar sin hablaros de la historia de Agnodice. Agnodice, en el siglo IV a.C., fue una médico que estudió medicina y tuvo la especialidad de ginecología, ejerció disfrazada de hombre. Hubo una denuncia en su momento de que seducía a sus pacientes y la detuvieron. Y entonces se dieron cuenta de que era una mujer, con lo cual fue condenada a muerte. Las mujeres de Atenas fueron en masa a intentar que la indultaran, puesto que a ellas le había hecho muchísimo bien. Bien, pues en Grecia también, Sorano de Éfeso, pues era un médico muy famoso que trabajó entre Roma y Grecia, y este señor daba clases específicamente a mujeres para que aprendiesen medicina y sobre todo ginecología, porque él mantenía que las mujeres tenían una forma determinada de enfermar y debía de ser tratadas por mujeres. Escribió un tratado para ella de obstetricia y de ginecología. En la antigua Roma, y gracias a un famoso médico, Scribonio Largo, que en latín no sé si lo conoce alguien más como Scribonius Largus, pues sabemos que había muchísimas mujeres que eran familiares de hombres poderosos, de hombres influyentes, que sí pudieron estudiar con algún maestro, pero que después su ejercicio profesional nunca era público, sino se limitaba al ambiente doméstico y ambiente cerrado de amigos. Ya en la Edad Media es importante hablar del mundo árabe. Lo primero, puesto que de Oriente a Occidente, en casi todas las ciudades árabes había escuelas de medicina para mujeres. ¿Por qué? Muy sencillo. Ellas eran las únicas que podían atender al harén, a las mujeres y a los niños. Seguimos en la Edad Media y hay un par de abadesas benedictinas que también se nombran muy frecuentemente como médicas. Una fue la primera que pone es Hilda de Whitby, en Bretaña, que era una mujer muy erudita, daba clases de medicina, daba clases de teología, de gramática, de música. Incluso se dice que grandes hombres como obispos y príncipes solían ir a verla para dejarse aconsejar. Pero ella, cuando fundó la abadía de Whitby, tenía además anexo un hospital para los pobres y entonces hacía asistencia a estos pacientes. La otra es Hildegarda de Bingen, los nombres son un poquito especiales, alemana en este caso, y ella era científica, médica y naturalista. Hizo un tratado de medicina, es el primero que hay basado todo en ciencias naturales, por lo cual se considera la pionera de la homeopatía y de la arboristería.
Entonces, a esta Hildegarda el Papa Ratzinger en 2012 la canonizó y por lo tanto hoy día se llama Santa Hildegarda. Bien, seguimos en la Edad Media, en el siglo XI ya, en la prestigiosísima Escuela de Medicina de Salerno, que era una escuela médica laica. En el siglo XI destacó una de las mujeres más interesantes, lo que pasa es que no podemos extendernos mucho, que es la médica Trótula. Trótula fue ginecóloga y fue una mujer muy adelantada a su tiempo. Hizo una serie de tratados de ginecología y de obstetricia que tuvieron tanta importancia y gran difusión, tanto que han estado vigentes muchísimos siglos después. Está considerada como la primera gran ginecóloga de la historia. Ya llega el siglo XIII y empiezan a surgir las universidades en Europa. Pero ¿qué ocurre? Que las mujeres no pueden acceder a los estudios universitarios. Y así se lleva como 500 años. Pero siempre hay excepciones. Las excepciones en este caso pues son las nobles, las aristócratas y la gente que tiene mucho poder. Es el caso de la judía aristócrata Sarah de Saint-Gilles. Ella fundó y dirigió una escuela de medicina en Montpellier. Entre el siglo XV ya, vamos a decir ya pues al final de la Edad Media, entre el XV y XVI, las pugnas entre religiones, protestantismo, cristianismo y las guerras religiosas se sucedían una tras otra. Hubo una merma importante de varones que morían en la guerra y fue entonces cuando se produjo la persecución de la brujería. ¿Quiénes eran las brujas? Pues muy fácil. El 80% eran mujeres solas, que porque eran viudas o solteras, con muy poca instrucción, que vivían en el medio rural. Y estas mujeres pues fueron perseguidas, aisladas y torturadas e incluso, pues, como hemos visto, quemadas en hogueras en las plazas públicas o bien ahorcadas. Esta parte está dentro del racionalismo científico y bueno, pues obviamente fueron las religiones y el afán de quitar de la faz de la tierra la medicina no científica la que provocó estos hostigamientos. Damos un salto al siglo XIX y sin duda la profesión sanitaria más ligada a la mujer fue la de enfermería, la de enfermera. Ellas han hecho una labor asistencial en hospitales impresionante, siempre, antes, durante y después. Y la dificultad para acceder a los estudios superiores, los condicionamientos sociales y económicos que había en aquellos entonces, derivó a estas mujeres a las escuelas de enfermería laica. Y la más destacable es la que fundó, la primera del mundo, nuestra famosa Florence Nightingale. Florence Nightingale, inglesa, enfermera, funda la Escuela de Enfermería de St. Thomas' Hospital de Londres en 1860. Hoy sabe todo el mundo que es la precursora de la enfermería profesional moderna. Pero además era escritora, era estadística, fue precursora del feminismo inglés y destacó mundialmente por unos trabajos que hizo con los heridos de la guerra de Crimea. Cuando se incorpora Florence Nightingale a los campamentos donde estaban los heridos de la guerra de Crimea, había una mortalidad exagerada, fundamentalmente no solo por las heridas de guerra, sino por gastroenteritis, disentería, tifus, y entonces ella implantó fundamentalmente una cosa tan sencilla como podemos pensarla ahora, que era pues el saneamiento del recinto, lo mismo la aireación, la limpieza, el lavado diario de enfermos, el cambio diario de sábanas, la eliminación inmediata de residuos orgánicos y de desechos de heridas, y bajó la mortalidad considerablemente. Es una mujer que veréis, si os metéis en algún sitio y la podéis ver, como es la que hablan siempre como la dama de la lámpara o la lamparilla, porque se pasaba las noches con una lamparilla mirándole la cara y pasando a todos los enfermos a ver si se encontraban vivos. Una vocación completa. Bueno, pues más tarde, ya en España, Federico Rubio y Gali, que era gaditano, del puerto de Santa María, un eminente cirujano, fundó otra escuela laica en España, la primera,
la de Santa Isabel de Hungría, en Madrid, en el Hospital de la Princesa, que entonces estaba ubicado en otro lugar distinto. Bueno, bajo los parámetros de lo más novedoso de los centros europeos, claro que adaptándolo un poco a la mentalidad y también a la economía que teníamos a nivel nacional. No debemos olvidar que la asistencia al enfermo a nivel hospitalario ha estado ligado, pues hasta ayer, a ciertas órdenes religiosas femeninas. Hasta los años, bien entrados los años 80 del pasado siglo, hemos visto nosotras todos monjas en los hospitales que se encargaban, además sin horario, de atender al paciente, a los enfermos, de llevar la logística de los medicamentos siempre cerraditos con llave, de la limpieza y de vigilar a todas las enfermeras jóvenes que empezaban sus carreras. Destaca la madre María Raffol Bruna, por varias cosas. Ella, siendo muy joven, le tocó atender a los enfermos del azote de peste que sufrió Barcelona en 1803 y fundó las Hermanas de la Caridad de Santa Ana en el Hospital de Zaragoza, en el Hospital de Gracia de Zaragoza. Esta señora trabajó en el hospital como enfermera e incluso llegó a examinarse de flebotomía. La flebotomía es pues una punción o pequeñísima incisión en una vena para realizar una extracción de sangre cuantiosa, lo que se llamaba antiguamente una sangría, con fines terapéuticos. Antiguamente la sangría pues servía para mejorar o curar todo, exactamente. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II y volvemos a decir lo mismo. Hoy en día es la Beata María Raffol Bruna. Estamos en el siglo XIX y las mujeres empiezan poco a poco a incorporarse a los estudios de medicina en Europa y empiezan a graduarse las primeras. ¿Qué pasa? Que en honor a la verdad he tenido que traer aquí que en el siglo XVIII la primera médica fue Dorotea Christiana Leporin-Erleben, una alemana que pudo estudiar medicina gracias a una orden real y que se graduó en Halle en 1754. Pero las más famosas y la que siempre se lee como primera médica del XIX fueron las inglesas. Entre las inglesas, pues, no podemos hablar de todas, pues, hablo de Elizabeth Blackwell, que es la señora de la foto, que a lo mejor era muy joven, pero parece una señora, ahí inglesa de nacimiento, cuya familia tuvo que emigrar a los Estados Unidos por motivos laborales de su padre, y allí realiza la carrera de medicina. Esta señora estuvo siempre muy preocupada por la educación y la formación de las mujeres, y es la que fundó la primera escuela de medicina para mujeres en Filadelfia. Elizabeth Blackwell además formó a muchísimas enfermeras para atender pues, casos específicos, enfermedades de mujeres, enfermedades de niños, y fue activista de los derechos humanos, fue feminista y terminó sus días ejerciendo en Inglaterra, volvió a su hogar como catedrática de ginecología. Otra famosa es Elizabeth Barry, no diré nada, y el doctor Barry, que como imagino habréis podido adivinar, los que estáis aquí, pues el doctor Barry era una mujer que además estuvo ligada al ejército inglés durante muchísimos años, disfrazada de hombre y siendo el médico del ejército inglés. ¿Qué ocurría mientras en España con la mujer y la universidad? Bueno, pues aquí hubo unas entradas y salidas. Por el Real Decreto del 21 de octubre del 68, de 1868, se reguló la libertad de enseñanza. Las mujeres que quisieran podían solicitar su ingreso en los institutos y, voy a decir instituto, no sé si entonces se llamaba escuelas de enseñanza secundaria o bachilleras, y después para la enseñanza superior en las universidades. Pero tras varios años, por una real orden del 19 de marzo del 82, esto da marcha atrás, se prohíbe de nuevo que las mujeres entren en la universidad y poco tiempo después que tampoco entraran en los institutos. Ya fue con la nueva legislación de 1888 cuando se permite entrar más libremente, entre comillas, las mujeres en la universidad, pero tenían que llevar un permiso expreso del rector de la universidad en cuestión y de la escuela donde iban a estudiar, cosa que no se le pedía a los varones. Y ya en 1910
un grupo de mujeres muy valientes, y entre ellas mi admirada Emilia Pardo Bazán, era consejera de Instrucción Pública, pues ya suprimió este permiso, desde 1910. Bueno, pues aquí tenemos las primeras licenciadas en medicina en España. Fueron 9 mujeres en el siglo XIX. La primera, María Elena Masera Rivera, es esta chica floripondiada aquí, que aprovechando que el rey Amadeo I de Saboya visita Barcelona, ella le escribe una carta con sus deseos de ser bachillera y posteriormente ir a la Universidad Mayor. El rey le contesta afirmativamente, y entonces ella puede hacer el bachiller y después entrar, la primera de España en la carrera de medicina. Se licencia en 1879. Tras ella hubo 2 catalanas que en menos de un año entraron también en la universidad, que fueron Dolores Aleu Riera y Martina Castell. Esta es Dolores Aleu, aquella Martina Castell, que está ya vestida de profesora, porque fueron las 2 primeras mujeres españolas en conseguir el doctorado. Y en morado, pues señalo a las 2 gaditanas. Dentro de estas 9 hubo, perdón, no 2 gaditanas, una es gaditana y otra no lo es, como ahora veremos, pero que dentro de estas 9 mujeres, pues entraron 2 de Cádiz. Bien, voy a dejar que digeráis un poquito el tocho este de la... a leeros los nombres un poco. A ver si me suena el apellido. La segunda parte son las referidas pues, al bloque central, médicas de la Facultad de Medicina de Cádiz. Deciros solamente que estas mujeres, las 29 que hay aquí, 3 licenciadas del 19 y el resto del 20, todas y cada una de ellas se han podido consultar sus expedientes, y todas y cada una de ellas pasaron, estudiaron y bueno, se licenciaron la mayoría en la Facultad de Medicina de Cádiz. Hay algunas que expresamente solicitaron traslado a Madrid, a Sevilla, a Granada, y a lo mejor terminaron allí 4 o 5. De estas, obviamente, no vamos a hablar de todas ellas, sino que vamos a hablar de algunas seleccionadas. Empecemos por la primera. Antonia Monreal y Andrés, gaditana, fue la primera universitaria y médica en Andalucía. Ella inicia la carrera en el año 1889-1890 y concluye en 1896. Era una brillante estudiante, el bachiller sobresaliente, la nota media de la carrera sobresaliente y la licenciatura igual. Desgraciadamente, no hay nada que esté lo suficientemente documentado como para saber qué le ocurrió a ella y cómo ejerció o qué ejerció después. Pero sí he podido saber que en un periódico local sale un anuncio anunciando su consulta. Se anuncia como especialista en enfermedades, en partos, enfermedades de la mujer y los niños. Una consulta diaria en la calle José del Toro, y que los lunes, miércoles y viernes atenderá a los pobres gratis. Después de eso, esa consulta, pues ese anuncio existe y punto, no sabemos nada más de ella. Se casó con un médico de Gibraltar, se fue a vivir allí y se piensa que por una serie de movimientos de solicitud a la Facultad de Medicina, en sus documentos, en sus expedientes y tal, pues pudo ejercer en Gibraltar. María Asunción Menéndez de Luarca y Díaz nació en Guanabacoa, en La Habana. Esta mujer fue la primera que se matricula allí en farmacia en 1883 y la primera que se licencia también en farmacia en el 88. El periodo de 1888 a 1898 todavía había dominio de España en la isla de Cuba. La única universidad que existía estaba en La Habana, no había más, esa era todo. Y lo cierto es que era una excelente estudiante y inicia la carrera estando en la escuela de farmacia, en la facultad de farmacia, inicia la carrera de medicina. Pero inmediatamente marcha a los Estados Unidos, a Atlanta, al estado de Georgia, y allí continúa con la carrera de medicina, donde parece que se gradúa en 1893. Pero en su expediente del archivo de la Universidad de Cádiz he encontrado un documento en el que ella se ha matriculado y asistido a clase un curso antes de 1893, 1892.
y además existe una solicitud al decano de traslado de nuevo a la isla. Ella se va a la isla, pero o a la isla donde fuese, termina licenciándose en 1893. En 1894 yo pensaba pues que quizá tenía intención de trabajar en España, inmediatamente vuelve a Cádiz y se examina, convalida su licenciatura con sobresaliente en 1894. Yo me causó muchísima curiosidad y he tenido que leerme muchas cosas para no encontrar nada. En España no hay nada de ella y en La Habana, en Cuba, pues casi todas las publicaciones en las que aparece María Asunción Menéndez de Luarca son de farmacéuticos y simplemente hacen alguna nota histórica de ella, la primera mujer licenciada en farmacia y tal, y solamente en una de las publicaciones ponía que se licenció o que hizo la carrera de medicina en el extranjero, punto. No he sabido, por desgracia, nada más que ella. El documento que os hago la foto allí es que es digno de verse, es un documento que ocupa media mesa, como esta, todo escrito en latín, manuscrito en los nombres de ella, y que atestiguan que ostendi doctoris in arte medendi, o sea que ostenta el título de doctor en el arte de la medicina. María del Mar Terrones Villanueva es una chica que nace en Granada, pero que pasa su infancia y su juventud en San Fernando y Cádiz porque su padre, profesor de instrucción pública, lo destinan aquí. Al parecer fue un hombre muy comprometido con la educación pública. Él tuvo 6 hijas, 4 eran maestras, y esta era pues una mujer extraordinaria en cuanto a muchas cosas, como ahora veremos, pero excelente estudiante. Fue bachiller con premio extraordinario en ciencias y fue maestra por la Escuela Normal de Cádiz, pero posteriormente en Madrid consiguió premio extraordinario por la Normal de Madrid en maestra de primera enseñanza y posteriormente el título de honor como maestra de superior, también con premio extraordinario. Ella inicia la carrera en Cádiz, en nuestra facultad, en 1910 y en 5 años se licencia. Todas las asignaturas las tiene con sobresaliente y matrícula de honor. Mientras que ella estudia la carrera de medicina en Cádiz, es profesora voluntaria de enfermería y de farmacia en el Centro Protector de Obreras Gaditanas. Este era un centro donde acudían mujeres con bajo nivel económico para instruirse tener ciertos conocimientos sanitarios, porque después las llevaban a trabajar, yo creo que de voluntaria, a la Cruz Roja y a las casas de beneficencia. Entonces ella habló con el Bartolomé Gómez Plana, que era entonces presidente de la Unión Médica Gaditana, y Federico Rubio Gali, que estas niñas hiciesen las prácticas en el hospital de mujeres, y además le diesen un pequeño diploma acreditativo de que habían trabajado en todo ello, para que en el futuro pudiesen conseguir un trabajo remunerado. Pero donde destacó más María del Mar Terrones Villanueva fue como periodista. No hizo la carrera de periodista, pero escribía mucho en los periódicos de Cádiz y de San Fernando. Incluso tuvo una vez fama a nivel nacional, puesto que hizo un artículo contra Rosario de Acuña. No sé si conocéis a Rosario de Acuña. Rosario de Acuña era entonces una mujer, una periodista, escritora muy famosa, una feminista potente, y que había arremetido con un artículo contra la Universidad de Madrid y los estudiantes de Madrid por un incidente que ocurrió. Entonces ella, pues ni corta ni perezosa, escribió en el Diario de Cádiz un artículo que se llamaba Mi protesta, y fue en contra de esta mujer. Ella aquí pues defendió a la Universidad Española, porque esto creó un gran conflicto, hubo muchísima huelga de estudiantes y todo a nivel nacional. Entonces pues ella defendió a la Universidad Española, a los estudiantes masculinos, a las estudiantes femeninos que decía eran mis hermanas, y a su patria que decía que era su madre. Total, que todo esto, que lo escribe en el Diario de Cádiz, después se hace eco en el ABC de Madrid, y a partir de ahí salió por toda España en los periódicos. A raíz de eso, es portada de la revista Diana en diciembre de 1911. Es la única foto que hay de ella, a excepción del grabado que he puesto con anterioridad. Gana además un certamen
con un trabajo que se llama Ganarás el pan en la Asociación de la Prensa de Cádiz, todo en el mismo año, en diciembre de 1911. Y desde entonces pues se hace socia de mérito de esta asociación y tenía solo 19 años. Al cabo de 2 o 3 años, por esa inquietud que tenía por la educación y la formación de las mujeres, se acerca a la institución teresiana. Entonces ella marcha a Madrid y allí conoce a gente muy famosa, entre ellas María de Maeztu, que fue la primera que fundó las escuelas universitarias para las señoritas en Madrid, a Victoria Kent, a María de Echarri y al padre Poveda. Cuando ella vuelve a Cádiz, funda la academia e internado en la calle Cervantes, una residencia de señoritas. Pero esto fue en 1914 y en 1915 tuvo que cerrar por problemas económicos y porque ella tuvo una serie de temas luctuosos. Falleció su madre y una hermana en una semana y entonces se retiró. María del Mar de Terrones Villanueva era una persona, yo creo que por todo lo que hemos dicho, pues impresionante, ¿no? Con una actividad con menos de 25 años como toda la que hizo. Pero marchó a Madrid. Sabemos por eco de sociedad que se casó y que tuvo varios hijos. Es ahí solamente donde aparece su nombre y después pues no se sabe nada más. Desconocemos si ejerció, que yo lo dudo, y que escribió, imagino que sí, que escribiría más, pero que no sabemos nada más de ella. Fanny Medina, como ella quería que le llamasen, como firmaba sus documentos, es una malagueña que antes de venir a estudiar a Cádiz en la Facultad de Medicina, estudia la carrera de música y completa también la carrera de piano. Habla 3 idiomas y también comienza allí magisterio. Magisterio que no termina en Málaga, sino que lo termina en Cádiz cuando era estudiante de medicina. Comienza la carrera en el curso 1912-1913 y termina en 1918. Inmediatamente, en 2 años, ella marcha a Madrid, el doctorado se hacía en Madrid, en la Central, en la Universidad Central, actualmente la Complutense, y lee la tesis en 1920. Fanny fue especialista en obstetricia y ginecología y está considerada y comprobado la primera médica que ejerció en Andalucía. Fanny también tiene una anécdota aquí en Cádiz, y es que, una mujer muy joven, estudiante de medicina, se le ocurre en el Centro Escolar Gaditano dar una conferencia para pedir el indulto de 3 condenados a muerte. No solamente eso, sino para pedir firmas y mandarlo, parece ser que a los republicanos que habían solicitado pues, que se hiciesen este tipo de conferencias. El diario de Cádiz se hace eco de ello, hace fotos y después de esto pues salió ya en todos los diarios de Madrid, Barcelona y de provincia. La siguiente, Adelaida Navarro Patiño, nace en Orgaz, en Toledo, y estudia medicina del año 24 al 31, y del año 31, fue la primera médica de nuestra facultad pues, en la Segunda República. Ella hace el doctorado en Madrid y se da también la circunstancia, y esto también está comprobado, que fue la primera médica colegiada en Cádiz en 1941. Hasta 1941 no se colegió ninguna mujer en Cádiz, siendo ya la colegiación obligatoria desde 1917, creo. Entonces, ella ejerció inicialmente y poco tiempo como pediatra en Huelva, en Río Tinto y en Cádiz, y posteriormente obtuvo una plaza de asistencia pública y domiciliaria que antiguamente llamábamos APD en 1942 en Toledo. Pero ella solicita una excedencia de larga duración y cuando han pasado 2 años y no se han incorporado, pues le quitan la plaza. Pero parece que ella tenía otros motivos, ella tenía otro objetivo en su mente. Entra en la compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en Madrid, y estando en esta orden, pues la nombran directora de enfermería en Carabanchel, de una escuela que tenía relación con San Vicente de Paúl. Y posteriormente fue directora de enfermería del Hospital Clínico de Madrid. Y para ya terminar con ella, pues formó parte del comité con el ministerio que intentó unir al practicante, a la matrona y a la enfermera en el ATS,
en el año 1952, en el asistente técnico sanitario. O sea que ella se decantó más por la sanidad, pero por la enfermería. A través, no sé si sería seglar o sería, no lo sé, eso no lo recuerdo. Bueno, y aquí tenemos Josefa de los Reyes Díaz. Josefa de los Reyes Díaz nace en Cádiz, es hija de un médico de ascendencia gitana y de una maestra que viene de la montaña de León, de Prioro. Ella estudia magisterio en la Normal en plena guerra civil, del 36 al 39, y durante este tiempo también hace muchísimas cosas. Un inciso, la Escuela Normal de Magisterio en Cádiz, durante todo el tiempo de la guerra civil, fue la única que permaneció abierta. Eso atrajo a muchísimos estudiantes, muchísima gente se hizo maestra porque en este periodo, pues por lo que fuera, para tener a las niñas recogidas, lo que fuese, se hicieron muchísimas maestras. Bueno, ella fue voluntaria en el Colegio del Patrocinio de San José, aquí en Cádiz, y se hizo cargo de 90 párvulos que normalmente le daba clase las monjas para que no se quedaran sin escolarizar, porque éstas tenían que ir al hospital militar a atender a los heridos de guerra. Fue también voluntaria en el hospital militar, en el laboratorio, en la sesión de química, y perteneció a la sección femenina, siendo regidora local de prensa y propaganda, y también prestó servicio en la delegación de auxilio social, como ahora veremos, en Jerez, frente y hospitales. Josefa de los Reyes comienza la carrera en Cádiz en 1939-1940, es también una alumna sobresaliente, la verdad que como la mayoría de ellas, y se licencia en 1945. Conoce a su marido en la Facultad de Medicina, José Juan Arcas Gallardo, y que una vez licenciada marcha a Madrid para hacer el doctorado, como la mayoría de ellas, y también hace la especialidad, siendo especialista en pediatría y puericultura. La primera vez que trabaja en la ciudad de Cádiz lo hace en el Hospital de Mora, dándose la circunstancia que estaba de guardia, con guardias, el día de la explosión en agosto de 1947. Cuando se casa y marcha a Jerez a vivir la pareja médica, pues la primera médica que ejerce en Jerez de la Frontera fue ella, en una guardería llamada una de San Carlos, otra de Locar Azul, y posteriormente ya, y cuando tenía ya unos cuantos niños, pues se saca la oposición de pediatra en el seguro obligatorio de enfermedad, en sus dependencias trabajó, y ya por último, y al final, en el ambulatorio de San Dionisio. Ella, bueno, pues parece que fue una mujer con una gran vocación, una mujer que ayudó mucho a la ciudad de Jerez pues, en los años malos de la posguerra, de los años 40 a los años 50, atendía a todos los enfermos que acudían a ella, aunque no tuvieran seguro de enfermedad, incluso le ayudaba facilitándole los medicamentos, a veces alimentos, incluso su propio dinero. También ayudó mucho al colectivo gitano. Parece ser tenía siempre la intención de que se educaran, de que educaran a sus hijos y escolarizaran a sus hijos. Ella tuvo 7 hijos, de los cuales 4 son médicos, y después ya tiene también 3 nietos médicos. Y bueno, solía decir que la independencia de la mujer venía de la mano de la educación y la formación académica. La ciudad de Jerez, en reconocimiento a toda su trayectoria profesional y humana, le puso una calle, el nombre suyo a una calle, y posteriormente también a un instituto de enseñanza secundaria. Yo quisiera aprovechar que están aquí 2 de sus hijos, Luis y Eduardo, para agradecerles que me hayan permitido leer su bibliografía y por supuesto poderla exponer aquí. Bueno, vamos con la última. Carmen Alicia Araníbar Sotero. Esta es gaditana también, ella se licencia ya en 1960, de esa lista tan grande en la que he puesto licenciada, pues ya estamos en las últimas licenciadas en 1960, de las que he podido consultar los expedientes.
Y pues nada más que en terminar la carrera comenzó en el Hospital de Cádiz la especialidad de medicina interna. Pero ocurrió que a la doctora no se le permitía explorar a los pacientes ni poner tratamiento. La doctora llevaba las carpetas. Entonces su marido, que pertenecía también al mismo departamento y siempre fue un hombre muy adelantado a su tiempo también, con ideas muy novedosas y esto tampoco lo podía permitir, y ahí hubo ciertas tensiones con los demás compañeros y decidieron los dos irse y trabajar con la Organización Mundial de la Salud en Etiopía. Allí se llevaron una serie de años y dirigieron un hospital de 500 camas. Carmen obtuvo allí las especialidades de medicina tropical y de salud pública. Y después, a la vuelta a la península, en Cádiz prácticamente no se queda, sino que marcha a Tenerife y allí consigue una plaza de médico de sanidad exterior que ya tuvo hasta que se jubiló. También he de agradecer a Alicia, que es la hija de Carmen, y a María, una sobrina, que me han facilitado todos estos datos y por supuesto he pedido permiso para poder contároslo a todos vosotros. Bien, algunas más. ¿Por qué traigo esta lista de mujeres? Porque todas son gaditanas, estamos en Cádiz y a lo mejor hay alguien aquí que pueda conocer alguna de ellas, saber de ellas, y no quiero que nadie diga que se me olvidó. Quisiera comentaros que Manuela Guerrero Oliva, licenciada en el 57, en 2 años ya en el 59, estaba trabajando en un hospital de Brooklyn, en Nueva York. Hay una carta muy bonita de don Antonio Aznar, escrita en inglés, en el que la recomienda, diciéndole además que fue una estudiante ejemplar en todo el sentido y que estaba dentro de las 3 primeras de la clase, y entonces, en fin, bueno, pues todo esto consta en su legajo, ¿no?, del archivo. Y la última, María Luisa Derqui, puertorrealeña, que el Diario de Cádiz, pues en 2018 hizo también un artículo sobre ella, puesto que su hija, sus nietos, pues nietas, son también médicos. Como dije antes, del año 1859 al año 1959, 100 años, he podido ver que se licenciaron 24. En cambio yo os enseñé antes 29, se licenciaron 24 porque hubo 5 que solicitaron traslado a la Universidad de Madrid, a Granada, a Sevilla, y entonces terminaron allí la especialidad. Por la Ley de Protección de Datos no he podido consultar hasta los años 70 ciertos expedientes. Entonces me fui a los libros de registros de títulos, que son unos tochos manuscritos horrorosos. Entonces, pues, para buscar, porque viene la fecha de la licenciatura de cada persona, allí están todos mezclados, obviamente, estudiantes por promociones, ¿no? Entonces, pues, allí está la fecha de la licenciatura, la fecha en la que se solicita el título y la fecha en la que se expede el título de licenciado. Y ya, pues, en estos 10 años encontré a 40. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya hubo una explosión en los años 80. Prácticamente fue igualitario el número de estudiantes, mujeres y hombres, en la Facultad de Medicina de Cádiz, me refiero a la de Cádiz, y en los años 90 hubo incluso una promoción que superaron con creces las mujeres a los hombres. Bien, pues entramos en la última parte, y todo esto lo he ido descubriendo a medida que uno empieza a investigar, empieza a leer y empieza a interesarse, pues, por todas aquellas personas que han tenido, que han publicado libros y han hecho trabajo hace ya incluso muchísimos años, ¿no? Y se lleva uno la sorpresa de encontrarse, pues, con este tipo de temas que yo no estaba metido en ello cuando hice este trabajo, ¿no? La repercusión del acceso de la mujer a la profesión médica en la España del siglo XIX al siglo XX. Bueno, pues la repercusión suscitó, la entrada de la mujer en la profesión médica suscitó una polémica enorme entre compañeros, porque algunos consideraban que las mujeres éramos aptas y otros no para ejercer la medicina. Entonces, la mayoría de los colegas eran contrarios a que se ejerciese la medicina. La carrera de medicina, además, es una carrera peculiar, en tanto en cuanto, aparte de la teoría, tenemos nuestras prácticas, y entonces no era una carrera bien vista
para que le hiciesen las mujeres en defensa del pudor. Como una muchacha iba a explorar, a inspeccionar, a tocar a un hombre medio desnudo. También durante muchísimo tiempo hubo ese rum la supuesta menor capacidad intelectual que teníamos las mujeres. Todo ello debido a una serie de teorías y experimentos que fueron surgiendo en Europa y en Norteamérica, en la que científicos, como los dos que hay ahí, pero además biólogos y médicos, participaron y en las que nos comparaban desde el punto de vista intelectual y también desde el punto de vista fisiológico las mujeres con los hombres, y siempre terminábamos perdiendo la batalla, las mujeres. Entonces, ellos en definitiva decían que el órgano que caracterizaba la personalidad del hombre era el cerebro, y el órgano que caracterizaba la personalidad de la mujer era el útero. Entonces, el hombre todo era razón y la mujer era todo sensibilidad y superficialidad. Este sesgo tan negativo sobre el sexo femenino, aunque parezca mentira, esto se ha arrastrado hasta bien entrado el siglo XX. Después, la sociedad, pues ¿qué decía la sociedad? Pues que la mujer tenía una labor trascendental en la familia, era el núcleo familiar. Ella debía siempre apoyar al hombre, seguirlo, atenderlo, criar y educar a sus hijos y, como no, pues también llevar toda la logística doméstica para no aburrir al marido. Y para ello, pues lo que se necesitaba era una mínima instrucción y una formación moral y religiosa. ¿Qué pasó en cuanto en el siglo XIX aparecen las primeras médicas inglesas? Pues que la prensa europea se vuelve loca. Aquí unos que sí, otros que no, que qué barbaridad, que aquello, que lo otro. Lo cierto es que la prensa médica nacional hace una serie de artículos, fueron muchísimos, hasta 118 tengo, en los que se puede ver lo menos que son irónicos, malintencionados, y yo diría que hasta ofensivos. Permítanme que le lean, por si los del fondo no lo leen, el de arriba, que dice lo siguiente: de manera que invadido nuestro terreno por ellas y conservando su influencia sobre el corazón del hombre, no nos extrañemos ver en breve el triunfo de las mujeres. Ellas en la tribuna, en las ciencias, en el gobierno, ellos hilando, espumando la olla y lavando pañales. ¡Qué aberración! Esto se publicó en la España Médica de 1864. Voy a pasarme al tercero. Una señorita catalana acaba de obtener el título de bachiller en artes y se prepara a estudiar medicina en la Universidad de Barcelona. Cuando hay hombres que tanto se afeminan, no extrañamos que haya hembras, subrayo lo de hembra, que tanto se varonicen. Progreso Médico de 1872. Bueno, pues el fundador del Progreso Médico fue este insigne médico gaditano, que era un excelente ginecólogo y cirujano, Juan José Cambas Gallego, nacido en Jerez de la Frontera. Este hombre era un hombre considerado progresista, se formó aquí en Cádiz, hizo la carrera y posteriormente pues marcha a Madrid y también a París. Él se forma muy bien, él escribe en los anales de medicina y cirugía y farmacia, escribe también en la enciclopedia médica, escribe en la revista El Especialista, funda el Progreso Médico y dirige el Progreso Médico, y pues a pesar de que era un hombre considerado progresista, él consideró que las mujeres éramos poco dadas al estudio, poco dadas a la abstracción, y que las juzgamos incapaces del ejercicio de la profesión médica. Ahora bien, él hace una excepción y dice que si mujer se entiende por mujer una hembra humana que es capaz de beber, fumar, disparar una carabina o echar a su niño en la cuna, en vez de, ¿verdad?, cariñosamente, vamos, le quedó por poner marimacho, que como nos llamaron en muchas ocasiones, pues entonces una hembra humana de esas características puede amputar un miembro, puede hacer una ovariotomía o puede sondar una uretra masculina. Lo cierto es que él al final pues viene diciendo que si la mujer es lo que debe ser, una criatura débil, cariñosa, buena hija, esposa, honrada, virtuosa madre, etcétera, etcétera, y palidece ante una gota de sangre, pues esa mujer
dice él, de ninguna de las maneras puede soñar en practicar nuestra profesión. Bien, pues ahí no se queda la cosa. Ahora, a raíz de un trabajo de investigación del profesor Francisco Herrera en su tesis doctoral en 1987, leo su tesis y leo cuáles eran los títulos de los doctorandos del siglo XIX en Cádiz. Me llama la atención qué títulos tienen, ¿no? Y después ya me voy a los legajos de estos señores y leo las pequeñas tesis, los pequeños cuadernillos manuscritos que son sus tesis, ¿no? Y os leo el primero, por ejemplo. Educación física y moral que debe darse a la mujer con relación a los deberes que la naturaleza le ha impuesto. Título de tesis. Otro. Es más noble, más delicado y más justo que el hombre eduque, que no que el hombre avasalle a la mujer. Bueno, son sorprendentes, hay mucho parecido y muchísima gente, al parecer había unos títulos y cada uno elegía el que quería, pero había ya unos títulos preestablecidos. Entonces, en estos cuadernillos que encontré sus legajos, de estos títulos de tesis, pues me vaya a permitir que os lea el contenido de uno de ellos, son 5 líneas, que dice: no somos partidarios de la mujer llamada beata, de la carmoña ni de la marisabidía, sino de la mujer sólidamente instruida, capaz de entender siempre al hombre y capaz de conocer siempre la verdad y el bien, y de enseñarlo a sus hijos. En fin, bueno, pues viendo los artículos de la prensa médica, las opiniones de nuestros colegas y los contenidos de estas tesis, pues estaba claro que delataban cuáles eran sus ideas con respecto a la ejecución, por decirlo así, de la profesión por parte de las mujeres. La mayoría eran contrarios. Sería injusto no nombrar y decir aquí que también hubo muchísimos profesores que facilitaron de entrada la entrada a las aulas a muchas mujeres con total normalidad, lo que ayudó muchísimo a conseguir el objetivo y también a que ejerciesen la profesión, pues estando con ellos, pues trabajando, y aunque fuese en 1898 o en el quirófano o donde fuese. Todo esto pertenece al archivo de la Universidad de Cádiz. Y bueno, para terminar simplemente quiero mostrar mi reconocimiento a las primeras mujeres universitarias, que fueron mujeres valientes, decididas, que abrieron la brecha y mostraron el camino a todas las que llegamos después, ¿no? Como decía Elizabeth Blackwell, no es fácil ser pionera, pero es fascinante. No cambiaría un momento, incluso el peor de los momentos, por todas las riquezas en el mundo. También mi reconocimiento a la Facultad de Medicina de Cádiz, que a pesar de no pertenecer a una universidad propia, pertenecía a la Universidad Literaria de Sevilla, luego fuimos universidad propia hasta 1979, pues gozó siempre de una grandísima tradición histórica y de gran prestigio desde el punto de vista científico. Y como no, acogió a la primera universitaria y médica andaluza, que fue Antonia Monreal. Según el Instituto Nacional de Estadística, pues en el año 2019 ya ejercían más mujeres que hombres. La verdad que la fuente es los colegios de médicos. La mayoría de las personas que ejercen están colegiadas, la grandísima mayoría. Y hoy en día, pues afortunadamente, las mujeres constituyen un colectivo igualitario en cuanto, vamos a decir, el número de entrada de las facultades y de profesionales que ya después se licencian, y altamente cualificados dentro de la profesión médica. Así que esto es todo lo que tenía que contaros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por esta magnífica conferencia que has impartido como conferencia de ingreso. Recuerdo hace unos años que estuvimos charlando del tema, todavía no lo habías comenzado, y hoy veo con alegría que
que estás metida de lleno en este tema y que has abandonado, si es que el médico o la médica puede abandonar su profesión en algún momento, que has abandonado la práctica clínica, pero que creo que tienes por delante una gran carrera como historiadora de la medicina. Por lo menos es lo que atisbo después de ver tu trabajo, que te animo a seguir continuando. Para nosotros, para el Ateneo de Cádiz, es una gran satisfacción que ingrese Beatriz. Desde hace unos años también intentamos, de alguna manera, el relevo generacional en la institución, el acercamiento de los jóvenes a la institución y, cómo no, también la feminización de la institución. Este mes en concreto ha sido un mes que podríamos decir muy femenino en esta casa. Comenzábamos con una tertulia literaria dedicada a la mujer y al trabajo. Tuvimos una conferencia de una profesora, la profesora Boquino, que justamente estaba dedicada a la feminización de las profesiones sanitarias. Lo viste, ¿no? La grabación. Y bueno, hemos continuado con tertulias capitaneadas por mujeres, la tertulia gastronómica, la literaria, como ya he comentado, la de política internacional, y creo que para finalizar el mes, este mes femenino, como digo, pues nada más, bueno, tu conferencia de alguna manera pues le pone un broche de oro al proceso, ¿no? Yo creo yo sé que tú tienes mucho respeto por la institución, pero tú no solamente ganas tú hoy con la incorporación, sino que también gana muchísimo el Ateneo. Yo tengo ganas, si ustedes entran, ver toda la galería de presidentes, muchos presidentes prestigiosos, pero todavía no hemos podido colocar ninguna presidenta. En fin, espero que no pase mucho tiempo para que, al menos después del mío, haya un cuadro de una mujer. Nos ponemos de pie porque viene el acto de darte la insignia que te identifica como ateneísta. Bueno, a ver, ¿te la pongo? ¿Sí? Vale. Ah, mira. Y ahora toca el abrazo. La sesión, aunque veo por ahí a unos pequeños que te traen unos profesores. Pepe, no me diga que no estamos rejuveneciendo el Ateneo. ¡Hombre!